Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Soy Quique Godoy y como siempre los días jueves me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Quique, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Y hoy para el primer tema vamos a compartir con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, acerca de los logros que tuvieron durante el 2012, un informe que presentó hoy y otros temas que conversaremos. Así que buenas noches, ministro, bienvenido. Buenas noches, Quique. Muchas gracias. Señor ministro, hay cierta contradicción. Hay logros de los que su cartera se puede sentir muy orgulloso, pero los presenta en un día donde todos los diarios han titulado y presentado en sus portadas esos hechos trágicos, violentos y de gran impacto de ayer. ¿Cómo le puede explicar a la población que concilie y valore lo que sucede y las tendencias que usted evalúa y presenta como éxitos de su gestión de cara a esos titulares y a esas portadas? Sí, es una muy interesante pregunta y creo que es muy importante porque aquí hay que dilucidar precisamente, como usted lo ha enfocado, dos campos de acción. Resulta que cuando hacemos un histórico hacia atrás y vemos qué ha ocurrido en la cartera, independientemente de lo bueno, lo malo, lo que se logró, tenemos un denominador común. Casi siempre nos atrapa la gestión del día a día, de lo que puede ocurrir en algún momento. Se puede llegar con muy buenas intenciones, se empieza a trabajar y de repente empieza a haber una demanda muy fuerte sobre el tema del día a día. Entonces lo que ocurre es que se pierde la orientación sobre un plan de transformación que deberíamos de traer todos como parte de un plan de gobierno de 4 años. Entonces el tema, con lo variable que es un día, debido a determinadas circunstancias, puede haber un pico de violencia. Y como la seguridad también es un tema de percepción, ¿verdad? Es un tema de cómo estamos sintiendo todos en algún momento, cómo estamos viendo que lo que ocurre se sale de los parámetros, más allá de los que estamos acostumbrados, que para el caso de Guatemala son parámetros muy altos en términos de percepción. Entonces, la percepción que hemos venido trayendo a lo largo de los años es que todo va en crecimiento, que se agudiza el problema, que cada día tenemos más problemas de incidencia criminal en lugar de que estos decrezcan. Y esto entonces nos plantea la situación de cómo respondemos al día a día, a la exigencia del día a día, pero podemos seguir desarrollando un plan que si lo logramos implementar y logramos avanzar en ello, vamos a tener mejores resultados, porque si no hay una transformación profunda de la estructura, seguimos en el mismo método anacrónico con todas las falencias que hemos venido arrastrando y no vamos a dar mejores resultados. Entonces, conciliar una cosa y la otra es complicado, porque todo el mundo está pensando precisamente en el día a día, que es como amanecimos hoy. Yo mismo paso cada 24 horas que recibo el reporte, cómo tenemos la incidencia criminal, ¿verdad? Fundamentalmente los homicidios es una preocupación diaria de 24 horas. Pero mientras tanto sigue caminando un plan. Y nuestros logros en ese sentido son cómo avanzamos con el plan de transformación, que sin ninguna duda va a tener una buena incidencia en el momento en que seguimos avanzando y fortaleciendo la institucionalidad. A mí me llamó la atención también que el presidente da unas declaraciones donde dice, estábamos avisados. Sí. Dio un mensaje como diciendo, sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué quiso decir con eso y de qué estaban avisados? Sí, bueno, lo que ha venido funcionando no solo por un trabajo de inteligencia, sino también por advertencias, que de repente llega información vía Ministerio Público, vía la misma CICIG, tenemos advertencias de repente sobre algunos eventos que podrían ocurrir. Esto a lo más que nos lleva es, veamos en dónde estamos vulnerables, veamos que todo el mundo cumpla con sus procedimientos, con sus protocolos de seguridad, de alerta, para tratar de minimizar el peligro que puede haber, la amenaza en ese sentido. Pero eso no es garantía. Tener la información de que puede ocurrir no es una información precisa. Mire, va a haber un atentado en tal lugar a tal hora. No ocurre, ¿verdad? Puede haber atentados en contra de fiscales, auxiliares o agentes fiscales. De repente puede haber en contra de autoridades del sistema penitenciario o puede haber en contra de investigadores de la PNC. Lo que hemos tenido son alertas sobre acciones de pandillas que podrían tener como blanco miembros de la seguridad del país. ¿De qué se trató la violencia de ayer? Estamos avisados, dice el presidente, y vemos estos hechos en una calle, el robo de un vehículo, y en otras calles el ataque contra camiones del sistema penitenciario. ¿Una es violencia aleatoria y la otra violencia dirigida?
o se trata exactamente de lo mismo? No, el tema de ayer, por ejemplo, el atentado, hacia donde nos conduce toda la información que manejamos, que tiene que ser de verdad un histórico, una historia forense del desarrollo de las pandillas, nos lleva a saber que la persona que era transportada en esa unidad es una persona que ha tenido una incidencia importante en una de las organizaciones de las pandillas. Ella está desde el 2008 cumpliendo una condena de 50 años por asesinato, por asociaciones ilícitas, por extorsiones, todo lo que está vinculado al tema pandillero. Y entonces, cuando nos tratamos de preguntar a qué se debe el ataque, lo primero que pensamos es un ataque directo contra la autoridad. Pero resulta que ese ataque pudo haber tenido, de acuerdo a la información que manejamos, uno, la intención de rescatarla, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ella ha sido la esposa o la compañera de quien fue el principal ranflero de una clica que se autodenomina Piwis Locos, que es de la Mara Salvatruchas y que ha operado en Canalitos, en toda la parte de abajo del puente Belice y en un área adyacente a la calzada Mía y Vidaurre. Entonces ellos estuvieron al mando de esa clica, inclusive 2 hijos de ellos, uno está también en Fraijanes y el otro está en el preventivo de la zona 18, porque ustedes recordarán que hubo un operativo en Canalitos en donde hubo más de 40 allanamientos y órdenes de capturas, y lo famoso que se hizo ahí fue el apellido Bantes, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la familia Bantes. Pero entonces, prácticamente se trata de una clica, de una pandilla con un poder de organización, estructuración. En ese territorio específicamente. Así es. Y ejecución tremendo. Incluso utilizan fusiles de asalto para operar. Supuesto. Esa es la realidad, digamos, de la organización pandillera. No es simplemente una organización de gente que no ha tenido oportunidades o que ha sido frustrada por ciertas cosas. Estamos hablando aquí de un fenómeno criminal que que evolucionó en los últimos 15 años a nivel regional. En El Salvador se irradió a Honduras, a Guatemala, inclusive al sur de México, en el caso de Chiapas y Tabasco. Pero por supuesto, hablar de una pandilla no es hablar simplemente de una mara, como pensábamos antes, a una estructura de jóvenes descontentos que tenían que buscar de forma gregaria cómo identificarse con del barrio. Exactamente, no, aquí estamos hablando de una organización criminal que tiene, como usted bien lo dice, Claudia, una gran capacidad operativa y que por supuesto maneja armamento de grueso calibre, privativo únicamente de fuerzas de seguridad. Me hace una pregunta acá en el Facebook que tiene que ver con la forma en que trasladamos reos de las cárceles hacia los juzgados. Hoy la pregunta que hacen es que había un vehículo en zona 5 donde iban resguardando, pero iba un pick-up atrás con 10, 12 guardias penitenciarios en el pick-up. Realmente ir en esa forma como van los guardias difícilmente pueden hacer alguna protección, pero muchas veces bajan de carretera Salvador en medio del tráfico en horas pico. Hoy por ejemplo amanecieron patrullas del ejército y de la Policía Nacional Civil a lo largo de ese trayecto. Hay otra forma de resolver el problema del traslado de reos. Y yo quisiera agregar a la pregunta de Quique y del Facebook, ¿qué pasó con las famosas videoconferencias o juzgado móvil en la misma prisión y juzgados? Eso es un tema que hemos estado trabajando en el seno de de una comisión que es la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, donde participamos la presidencia del organismo judicial, la fiscal general, la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal y el ministro de Gobernación. Y ahí coordinamos una serie de aspectos que van hacia la transformación precisamente del sector justicia. Este es uno de los temas, porque realmente les voy a decir la incidencia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que ocupar aproximadamente entre 550 y 600 policías nacionales todos los días para poder escoltar el movimiento de los privados de libertad que tienen que asistir a audiencias. Esto es, imagínense el gasto de combustible, el tema del peligro, del riesgo, a la hora en que, por supuesto, todos los que viven en carretera de El Salvador se quejan de ese tema y, por supuesto, es una situación de peligro, de riesgo el que se corre. Hemos estado hablando de la creación de los centros propiamente dichos de ejecución penal, para que en este caso haya representación del Ministerio Público, de Defensoría y por supuesto el juzgado tribunal que corresponda en áreas como Fraijanes, en donde tenemos varios centros de detención que se podría cumplir. El otro tema es el de la videoconferencia. Eso va avanzando. El problema aquí es de que también estamos hablando de la conjunción de diferentes leyes. Una ley del organismo judicial, estamos hablando de una ley del Ejecutivo.
cada una de estas leyes tiene que encajar para que tengamos una metodología, pero realmente la presión que tenemos por este tipo de situaciones que son realmente anacrónicas nos obliga a caminar mucho más rápido en tener una solución. Permítame replicar a esta última oración. No es 2013 la primera vez que se trata de esto. No. En realidad el deterioro y estos ataques empiezan durante la época de Oscar Berger. Es decir, Sí. sería el tercer gobierno que se enfrenta hacia los mismos problemas. Así es, correcto. ¿Cuál es la dificultad? ¿Se puede fijar una fecha límite para realmente demostrar que existe un cambio? Sí, yo creo que tenemos que presionarnos a nosotros mismos bajo esa línea de acción. Por ejemplo, en el caso nuestro, estamos con toda la posibilidad, debido a que existe precisamente presupuesto orientado a eso, a construir la infraestructura física que nos permita. El organismo judicial ha tenido una objeción, y la objeción ha sido que se pone en riesgo a sus jueces o a miembros de tribunales para estar viajando hacia los centros, ¿verdad? Esa es una cuestión que podemos subsanar, porque es más fácil custodiar a un grupo de jueces de sentencia que estén en ese lugar a estar llevando toda esta cantidad de reos hacia abajo, ¿verdad? Es un tema que minimizaría el efecto, pero creo yo que sí, no, tenemos que ponernos una fecha. Muchas veces nos dicen, miren, ustedes están anunciando algo que todavía no hemos hecho, pero decimos, estamos en proyecto, y si lo anunciamos y nos comprometemos, tenemos que cumplir, y yo creo que esta es una prioridad, ahí sí que de primer orden en este sentido. Me hace otra pregunta que tiene que ver con el plan de trabajo, parte de lo que presentaron hoy de las metas y el plan de trabajo, pero lo vincula con el tema de cuántas muertes van en enero. Hoy se cierra todavía el día y la cifra está terminando cifras, PNC se tarda unos días más, pero yo revisé 3 o 4 de los días donde fueron las muertes más notorias últimamente y tuvieron promedios iguales o menores esos mismos días a el mismo día el año pasado, en enero del año 2012. Sí. ¿Cómo se logra manejar esto de que fue muy notorio, muy públicas las muertes, pero cuando uno va a las cifras frías, están igual o menores incluso que el mismo mes el año pasado? El tema aquí es, como decíamos, un tema de percepción. Por ejemplo, el impacto que cobra un hecho como el que ocurrió de el asesinato de 2 mujeres adultas y de 2 niñas es un gran impacto social, y esto lo que hace es subir sin ninguna duda el efecto de esa percepción que estamos teniendo. Si vemos un ataque en contra de la autoridad en la calzada Roosevelt, por ejemplo, en donde fallecieron 2 policías, entonces mucha gente piensa, miren, si atacan a los policías, ¿qué no pueden hacer con los demás, verdad? Es este tipo de situaciones las que van creando un escenario que obviamente el hecho de que no ocurran homicidios no quiere decir que estemos bien. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro cuando estamos tratando de controlar los temas de violencia y criminalidad en el país. Muchas veces no pasa nada o no ha pasado nada precisamente porque los otros están actuando sin que la autoridad intervenga en sus asuntos. Cuando la autoridad empieza a intervenir en determinadas líneas y empieza a afectar, sin ninguna duda va a haber movimiento hacia otros lugares y va a haber un aumento de la incidencia. El fenómeno del 2012 es un traslado de la incidencia criminal en muchos lugares hacia el interior del país. A ver, en esta mesa vemos 2 periodistas que hemos cubierto constantemente ese descenso en las cifras de homicidio. Sí. La vida es el bien máximo que tutela el Estado. Ese descenso en las cifras de homicidios es un logro permanente que este gobierno no solo mantiene, sino incrementa. Sí. Pero el diario Periódico publicaba este día un descenso significativo en la incautación de drogas. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Realmente no está pasando la droga por el país o está fallando una estrategia? No, lo que nos encontramos fue con una estructura que no estaba en capacidad de poder cumplir con su trabajo. Y este es un tema, digamos, de un análisis cuantitativo, ¿verdad? Regularmente la política ha sido, a ver, califiquemos la cooperación de un país sobre la base de cuántos kilos incautó. Pero si nos vamos a un análisis como corresponde, eso es absolutamente injusto y déjeme decir con todo respeto, un tanto absurdo, ¿sí? Porque lo que tenemos que calificar es, le voy a poner un ejemplo, ¿qué fue lo que nosotros incautamos con mayor éxito el año pasado? Químicos precursores. ¿Qué significa incautar químicos precursores en el país? Pero no supera las cifras de Álvaro Colón. Por supuesto que sí. Del gobierno de Químicos Álvaro Colón. Precursores duplica por completo lo que se logró incautar. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Álvaro Colón se empezó a develar que había una entrada sin control de químicos precursores y cuando en el gobierno, en el primer año de gobierno, el año pasado, entramos con mayor fuerza a ver el tema, nos topamos con que
lo que estamos develando es el plan B de las estructuras de narcotráfico. El plan A ha sido el histórico de toda la vida, del sur al norte, el tráfico de drogas de origen orgánico, pero el químico precursor lo que nos dice es el plan B es implementar en el país la fabricación de droga sintética o de diseño. Hidropónico. Pero tengo entendido que... Ay, perdón, que me interrumpa. Y entonces el tema es que llegamos hoy día a tener bajo nuestro control producto de incautaciones arriba de las 24,000 unidades. Y digo unidades porque no podemos decir, mire, tantos tambos de 54 galones, tantos de 25, no, son arriba de las 24,000 unidades que en principio no sabíamos ni qué hacer con ellas, porque no teníamos el conocimiento, ni la capacidad, ni la preparación. Hoy ya tenemos equipos formados para ese tipo. Entonces, cuando vamos a la incautación total, y además de esto, otra situación, yendo a la extinción de dominio de bienes, que es cómo verdaderamente se afecta a las organizaciones y estructuras criminales y a lo que es la lucha contra el lavado de dinero, tenemos que el resultado del año pasado es un valor aproximado de 11.500 millones de quetzales. Estamos hablando de un sexto, de una sexta parte del presupuesto general de la nación. Todo esto hemos estado hablando mucho de persecución y de captura. Se transformó varios de los viceministerios en el último trimestre del año pasado y se ha planteado una política de prevención. ¿Qué podemos hablar un poco de esa parte, la parte de prevención? Sí, correcto. Para nosotros era la reingeniería del ministerio para abarcar todas sus áreas era crucial. Y ahí, desde la fundación del quinto viceministerio, que es el antinarcóticos, nunca antes había habido una política de tan alto nivel para responder a los requerimientos de ese trabajo, ni mucho menos la creación de una subdirección de análisis de información antinarcótica para poner bajo orden lo que hemos conocido como DOAN, DAIA, SAIA, etcétera. Hoy tenemos una nueva generación con una nueva fuerza policial que ha pasado por un proceso de selección. Pero en el otro caso es el cuarto viceministerio, es hoy el viceministerio de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, para dar el salto cualitativo en términos tecnológicos de un ministerio del siglo XX a un ministerio del siglo XXI. Y en el caso del tercer viceministerio, era conocido como el de apoyo comunitario. Apoyo comunitario resultaba ser restrictivo y cajonero en su visión. Nosotros dijimos, a lo que hay que trasladarnos es de un modelo de reacción a un modelo de prevención. Y hablar de prevención sin apellido es muy amplio, porque estamos hablando de prevención de la violencia, de la prevención del delito, inclusive de la prevención de la conflictividad, para poder atender problemas como corresponde. Es mucho más complejo, mucho más amplio, pero también necesario, porque los guatemaltecos no tenemos cultura de prevenir. Hablamos más vale prevenir que lamentar, pero la verdad, en el fondo, no nos gusta prevenir. Vamos a esperar al señor ministro y le hemos lanzado de alguna manera una invitación para que cada 3 meses o cada 4 meses se siente acá con nosotros a contarnos cómo avanzamos en todas estas políticas. Con muchísimo gusto, y les voy a hacer llegar precisamente el plan estratégico actualizado para que ustedes puedan ver cómo está proyectado para los 4 años el tema del avance en lo que esperamos que sea la transformación más profunda del Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Volvemos unos minutos acá a las 8:45.